Hola chicos, bienvenidos al Atelier un día más, bienvenidos a este canal donde ya sabéis que hablamos sobre imágenes y cultura visual. El vídeo de hoy es una continuación del vídeo anterior donde hablábamos del movimiento impresionista y en el cual os decía que os dejaba una cajita de preguntas y respuestas en la cuenta de Instagram. A pesar de que no voy a poder contestar a todas, os doy las gracias por supuesto a todos los que habéis participado. Algunas preguntas voy a intentar agruparlas y sobre todo voy a intentar ser breve porque normalmente pues me enrollo como una persiana, así que voy a intentar que las respuestas sean breves y sobre todo concisas en lo que me estáis preguntando. Algunas preguntas son muy generales, voy a intentar resolverlo de una manera un poco rápida, así que entended por favor que faltan matices y que seguramente falten detalles que si os interesa podemos profundizar en otro vídeo. Así que como no me quiero enrollar mucho más, vamos ya con vuestras preguntas. Vale, la primera pregunta dice, ¿influencia en Cézanne? Bueno, como sabéis, Cézanne fue un pintor francés que ahora se le considera muchísimo dentro de la historia del arte, pero hay que decir que Cézanne pintó en una soledad absoluta, o sea, fue completamente ignorado. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver con el impresionismo? Bueno, pues que básicamente fue uno de los impresionistas, ¿no? Solo que al final de su vida llevó el impresionismo a un terreno tan personal que realmente no lo encontraréis dentro de este grupo, sino de otro que se llamó post-impresionismo, ¿no? Algo que vino después del impresionismo, un poquito diferente a lo que fue este movimiento. Pero esta pregunta es muy pertinente porque efectivamente Cézanne expuso con ellos. O sea, Cézanne fue rechazado del salón oficial, también estuvo en el salón de los rechazados y junto con los impresionistas estuvo en la primera muestra de los impresionistas. ¿Os acordáis del vídeo que hablábamos de que el fotógrafo Nadar les dejaba un taller para hacer esa primera exposición? Bueno, pues Cézanne participó en esa exposición con 3 obras, una de ellas una moderna Olimpia, que me gustaría verlo con vosotros, que digamos ya sabéis que este grupo impresionista pues están muy movidos por las obras de Manet y muy inspirados en las obras de Manet, aunque Manet realmente no fue un impresionista. Y uno de los escándalos que Manet provoca en el salón es esa Olimpia. Entonces Cézanne, un poco entre homenaje y también un poco provocación, vuelve a pintar esta Olimpia de una manera, bueno, mucho más simplificada, mucho más moderna, pero fijaros cómo es la misma escena. Sin embargo, el espectador, ese espectador burgués propio de esa época francesa, pues aparece dentro del cuadro, ¿no? Digamos que se excita tanto que hasta se le está cayendo el sombrero para atrás. Bueno, es una manera de que el espectador forme parte también de la imagen, ¿no? Digamos que Cézanne estaba diciendo, bueno, si no os gustaba la Olimpia, pues taza y media, ¿no? Tenéis aquí en la exposición de los impresionistas. Así que, como veis, formó parte de este movimiento. Eso es lo que tiene en común con ellos, que formó parte al principio de su carrera. Él expuso también en la tercera exposición, es decir, la segunda no, pero la tercera sí. Ya sabéis que los impresionistas hicieron hasta 8 conjuntas. Y en la tercera recibió críticas tan fuertes que decidió abandonar estas exposiciones. De hecho, el crítico de arte Leroy, a cuento de un retrato que había hecho Cézanne sobre Choquette, no sé exactamente cómo se pronuncia, me disculpáis, fue muy duro y fue muy crítico y me gustaría leeros una parte de su crítica. Esta cabeza que parece tan peculiar con el color de una bota vieja impresionaría a una mujer embarazada y provocaría la fiebre amarilla en el fruto de su vientre antes de su entrada al mundo. Como veis, Cézanne empezó a recibir críticas tan duras que decidió apartarse de este grupo impresionista y llevarse aquellas enseñanzas, ese impresionismo a su propio camino. Por eso se le denomina dentro del post-impresionismo, que reúne a pintores que habían formado parte del impresionismo pero lo llevan a un terreno tan personal que no se les puede calificar de impresionistas. Son por ejemplo Toulouse-Lautrec, el propio Cézanne, Van Gogh o Gauguin. Vale, me dicen por aquí, para los que estamos conociendo ahora el arte, cómo distinguir entre cuadros fauvistas, impresionistas y expresionistas. Vale, voy a decirte algo de cada uno que creo que puede ayudarte, pero antes déjame hacerte una aclaración, y es que en el arte moderno, en el arte contemporáneo, no ocurre como en el arte clásico. En el arte clásico los movimientos ocurrían en una línea cronológica, ¿no? Es decir, teníamos por ejemplo el Renacimiento, nacía el Renacimiento, tenía su punto más álgido y después de una crisis desembocaba en el siguiente movimiento. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XX con las vanguardias? Pues que estos movimientos, aparte de que no duran tanto tiempo, no duran siglos como el Renacimiento, el Barroco, el Manierismo, etcétera, duran muy poquitos años, 5, 7, 10, son las vanguardias, ¿no? Todos los ismos. Entonces lo que ocurre con las vanguardias es que muchas veces conviven entre ellas, ¿no? Y un artista no se casa con una, sino que puede tomar un poquito de aquí, un poquito de allá y hacer su estilo personal, ¿no? Esto, por ejemplo, es
Ya sé que es un ejemplo muy típico, pero yo creo que se entiende muy bien. El caso de Picasso. De Picasso podemos ver cuadros realistas cuando empezó a pintar, cuadros impresionistas cuando fue a París, cuadros puntillistas, cuadros cubistas, cuadros expresionistas, cuadros surrealistas, porque él iba tocando todas esas vanguardias que se ponían delante de él y que por supuesto él quería experimentar, ¿no? Digamos que los artistas son como esponjas que ya no toman el arte como en el sentido clásico, sino que cualquier inspiración es buena para ellos. Pero atendiendo a tu pregunta, te voy a decir 3 cosas muy breves. Cuando veas cuadros de un artista fovista, son un golpe de color, son un fogonazo, y de hecho este grupo aparece porque en un salón de otoño, en una exposición, al ver sus obras vieron que tenía esta característica común y las juntaron en una misma sala. Era un grupo de artistas que había estado pintando ese verano como si se van un grupo de amigos a pintar juntos, y apareció esta característica tan exclusiva que era el fogonazo de color, ¿no? Entre ellos, por supuesto, Matisse. Entonces, digamos que realmente los fauvistas se caracterizan por este color tan llamativo. Por otra parte, los impresionistas, como explicamos en el vídeo anterior, pues se van a fijar en la luz. O sea, lo importante no es ni el tema ni los colores, sino en captar la luz antes de que el tiempo haga que esa luz cambie, ¿no? Eran obras muy rápidas, ya lo explicamos en el vídeo anterior, así que digamos que si el foco está puesto en esos cambios lumínicos, seguramente sea una obra con matiz impresionista. Y luego el expresionismo, que fíjate que sí es un término controvertido, porque realmente expresionismo hace alusión a una vanguardia del siglo XX, pero también a una característica de las obras también en el arte clásico. Y si no, decidme si esta crucifixión no os parece expresionista, ¿no? Entonces digamos que esa palabra la utilizamos para las dos cosas, para explicar que un artista se ha expresado muchísimo en su obra, pero también para hablar de la vanguardia que aparece en el siglo XX propia de los pintores expresionistas. Entonces los artistas vanguardistas del expresionismo lo que van a hacer es poner absolutamente todo lo que hay en la obra al servicio de la expresión del artista. La luz, no, los colores, no, el tema tampoco, sino todo al mismo tiempo. Como decía Matisse, hasta el tamaño del cuadro sirve para tener en cuenta la expresión del propio artista. Así, por ejemplo, artistas como Munch son el típico artista que nos viene a la cabeza cuando hablamos de expresionismo, porque todo está al servicio de la expresión. Me viene a la cabeza una obra que pinta llamada La niña enferma, que hace alusión a la propia biografía del pintor, porque es su hermana que está en su lecho de muerte, cuidada por su tía que después muere también, y fijaros cómo el propio tema ya, el dolor, la enfermedad, la muerte, también ese espacio angosto que se crea en esa escena, ¿no? Es como una perspectiva súper forzada. ¿Para qué? Pues para crear todavía más angustia, más dolor. Los colores no son colores alegres, no son los colores de los fauvistas, sino que son colores muy duros, ¿no? Para transmitir también el mensaje que se quiere transmitir al espectador. Entonces, como os digo, todo está al servicio de la expresión. Vale, la siguiente pregunta me dice, habla de puntillismo, porfa. Vale, esta pregunta me encanta y me viene fenomenal porque realmente el puntillismo es una derivación del impresionismo, ¿vale? Es un grupo de pintores que se va a interesar muchísimo también por captar la luz, pero sin embargo van a cambiar la pincelada por el punto, ¿vale? Porque la pincelada es muy poco precisa y ellos lo que van a hacer es crear grandes composiciones a base de puntitos muy pequeños, obviamente son lienzos también, pero en vez de pincelada, en vez de arrastrar el pincel un poquito por el cuadro para aplicar la pintura, la van a aplicar en forma de puntos, es decir, poniendo la punta del pincel en el lienzo y retirando el pincel. Digamos que el juego óptico es el mismo, ¿vale? Los colores no se mezclan en la paleta, los colores se aplican en el lienzo y es el espectador que al ver el lienzo desde lejos, como con el impresionismo, es capaz de recomponer esos colores y recomponer la imagen. Se van a fijar también en teorías ópticas y en las teorías del color, que van a hablar no solo de los colores sino de los tonos, cómo se forman. Básicamente, para que lo entendamos, vienen a decir que un color no es sino con el que tiene al lado. Entonces, gracias a juntar algunos colores, nuestro ojo recrea los colores que el pintor quiere. Es un movimiento que empieza con Seurat, que seguro que conocéis su obra La Isla, y si no os la dejaré por aquí, pero como veis, igualmente interesados en esos estudios científicos, en esos estudios del color, necesitan mucha más exactitud y mucha más precisión. Es una obra enorme, tiene como 2 por 3 metros, o sea, digamos que es un formato súper clásico, solo que aquí se está pintando
todo ese jardín público que había a las orillas del Sena. Ya sabéis que es cuando aparece la nueva clase social, que es la burguesía, y que tiene esos espacios de ocio nuevos, ¿verdad? Como son los locales nocturnos, estos jardines públicos, el hipódromo. Pues todo lo que aparece en las obras de los impresionistas también aparece en las obras de los puntillistas. De hecho, fijaros, y van a tener que ver con los impresionistas, que esta gran isla, por ejemplo, se presenta a la 8ª exposición de los impresionistas, con lo cual fue una escisión, pero siempre compartiendo pues los preceptos de base. Vale, la siguiente pregunta, a ver si la sé leer bien. Relación entre los Macchiaioli y los impresionistas. No es que hubiera exactamente una relación. Estos pintores aparecen en Italia a finales del 19, un poquito antes que los impresionistas, con lo cual los contextos son diferentes, y es verdad que comparten un poco el espíritu de querer renovar el arte, y sobre todo ellos mismos hablaban de pintar impresiones. Sin embargo, aquí viene la diferencia. Su estilo es muchísimo más definido y los temas aquí sí que importan. O sea, fijaros que en el impresionismo el tema era una excusa para pintar la luz, pero aquí en estos pintores, en este grupo de pintores italianos, sí que importa el tema. Ellos se decantan muchísimo por el paisaje porque creen que es el género del pintor moderno, pero es verdad que pintan otras cosas. Fijaros en este retrato que le hace Lega a un personaje político del momento, y aquí, aunque la luz es importante, pues el tema está por encima, ¿no? Que es un amigo que está en su lecho de muerte, un amigo de la vida intelectual italiana de este momento, y que por supuesto está por encima de cualquier estudio lumínico. O incluso fijaros en este paisaje, la luz es importante, el claroscuro es importante, pues por supuesto, pero el tema también, con lo cual esto los diferencia, por así decirlo, del impresionismo. Bueno, por aquí me preguntan, ¿existió el impresionismo en países no europeos? Bueno, realmente el impresionismo sigue existiendo, no solo en Europa, sino fuera de Europa. Es un movimiento que, digamos, súper importante porque está entre las consideradas las primeras vanguardias. Es un grupo de pintores que se salió de la academia, que lo revolucionó absolutamente todo, y que aunque realmente este movimiento se diese en Europa y concretamente tiene su origen en Francia, pues afectó a la historia del arte y por tanto al arte occidental, ¿no? De hecho, fijaros, hay un artista en Estados Unidos que hace unas imágenes en las que aparecen unos bañistas en relación con el agua, con las piscinas. A mí me recuerda muchísimo a las superficies que pintaba Monet en esas series de las ninfeas, en el que aprovechaba las superficies del agua para hacer esos estudios lumínicos. Entonces aquí digamos que Samantha va un paso más allá y se introduce dentro del agua para mirar a la luz, ¿no? O sea, es un cambio brutal, es un cambio que por supuesto hemos podido hacer gracias a la aparición de la cámara y de la fotografía, pero que ella lleva el impresionismo pues a otro nivel, ¿no? O sea, que aunque el impresionismo evidentemente fuera parte del siglo XIX, pues seguimos haciendo impresionismo. Yo no sé si ella se califica como tal, pero desde luego aquí hay una fuente directa, ¿no? Así que pues vale, realmente el origen estuvo en Francia, estuvo en Europa, pero el impresionismo ha bañado absolutamente todo el arte occidental, sea europeo o no. Vale, diferencia entre luminismo e impresionismo, porque no lo tengo muy claro. Bien, es normal que no lo tengas claro porque realmente el luminismo hace alusión a un montón de cosas. Por ejemplo, al periodo que precede al caravallismo, es decir, entre el manierismo y el barroco. Aquí en España, por ejemplo, lo podría representar Sánchez Cotán, que es maravilloso y que lo tenéis en el Museo del Prado. Pero el luminismo también se ha asociado con la última parte del impresionismo, que yo creo que por aquí va tu pregunta. Por ejemplo, sería el caso de Sorolla. Pero también se ha utilizado para denominar a un grupo de pintores de Estados Unidos que estaban muy interesados en el paisaje y sobre todo en la luz. Este luminismo, este grupo de pintores realmente aparece antes del impresionismo, y lo que hacen es pues estudiar los efectos de la luz en el paisaje. Por ejemplo, fijaros en este ejemplo, los efectos de la luz en el paisaje, y utilizan muchísimo la perspectiva aérea. Así que tu duda es normal, porque realmente el luminismo nos pasa un poco como con el expresionismo, ¿no? Es un término que nos sirve para muchas cosas y que como nos sirve para tantas cosas, pues es muy útil, pero también evidentemente causa confusión. Vale. Luego me he encontrado muchísimas preguntas que nadie se dé por aludido porque han sido muchas, chismes de ellos, convivencia entre artistas, anécdotas. Pues lo siento muchísimo, pero para nada es mi visión sobre las imágenes y mucho menos sobre las personas que crean imágenes. Si seguís un poquito el canal, pues ya sabéis que yo no tengo esta visión del arte. De hecho, muy pocas veces me vais a oír utilizar la palabra artista. Es una palabra que no me interesa nada, que creo que aborda históricamente un concepto ligado al genio que sinceramente no me aporta, no me interesa. Yo prefiero hablar de gente que hace imágenes, me da igual en qué medio,
medio, puede ser pintura, fotografía, cine, y tengo un profundo respeto por las personas que no solo hacen esas imágenes, sino que las comparten con el mundo, bueno, todo lo que hemos llamado cultura, y nosotros los espectadores podemos formar parte de ese acontecimiento visual, ¿no? El hecho de poder ir a un museo y poder ver de cerca cómo alguien se sintió, cómo alguien se expresó a través de una imagen, de encerrarnos en una sala de cine y pasar 2 horas con un director que nos está contando algo que es una parte de él, ¿no? A mí esta cosa de los chismes, de los cotilleos, de verdad es que no me interesan nada. Creo que lo que hacen es despistar de lo que tienen de verdad las imágenes, así que sintiéndolo mucho, tienes un montón de canales que te van a hablar sobre chismes, cotilleos, y lo dicen abiertamente y son muy lícitos y de hecho yo sigo muchos de ellos, ¿no? Porque me interesa saber también cómo hay otros puntos de vista u otras perspectivas, o sea que son maravillosos, pero no es este el canal, lo siento muchísimo. Vale, otra pregunta sobre el impresionismo. Me dice, ¿cómo? ¿Puede tomar el romanticismo como el proyecto beta de las vanguardias? Bueno, es que de hecho el romanticismo es un ismo, con lo cual forma parte de las vanguardias. De hecho hay quien dice que son precursores de las vanguardias, hay quien dice que fue la primera vanguardia. Como sabéis, son una serie de artistas que rechazan esa excesiva razón que hay en el arte, según la academia, en pos de el sentimiento y la expresión del artista. Entonces digamos que esa rebeldía o ese exceso de sentimiento pues se ve un poco como el primer encontronazo muy propio de nuestro arte contemporáneo, de nuestra cultura visual, entre lo que son los artistas mirando al futuro, queriendo hacer un arte muy diferente al que se impone desde la academia oficial. Por tanto, se entiende perfectamente que haya historiadores que la consideren como la primera vanguardia. Aquí también me están preguntando por las críticas que recibían. Los impresionistas les llamaron para insultarlos, ¿no? Pues efectivamente, o sea, como sabéis, este grupo de pintores son rechazados del salón oficial y van a hacer sus propias exposiciones, hacen hasta un número de 8 exposiciones. Entonces esa primera exposición ya sabéis que es un espacio que cede el fotógrafo Nadar, y en ella el pintor Monet expone un cuadro que se llama Impresión Sol Naciente. Es un cuadro que ya vimos y lo comentamos en el vídeo anterior, os dejo el link por aquí para que podáis verlo. Es una obra donde aparece un amanecer. Ya sabéis que el protagonista no es el sol, sino el reflejo del sol en el agua, esos cambios de luz y lo rápido que se produce el amanecer, ¿no? Con lo cual el pintor tiene que ser muy hábil y muy rápido para llevarlo a cabo. Y, como os digo, el título, ese título de la obra es el que le sirve a un crítico de arte para reírse de ello. Justo el mismo crítico que se mete con Cézanne y su retrato, precisamente en esta primera exposición expone un artículo demoledor que los deja por el suelo, y entonces, tomando esta obra de referencia, pues los llama los impresionistas, ¿no? Como algo despectivo, como diciendo, bueno, evidentemente no son más que impresiones. ¿Qué es lo que pasa? Que este grupo de pintores basta que vean lo que no les gusta a los clásicos para que lo tomen como un halago, y entonces ya tomaron el nombre de impresionistas. Vale, me encanta la siguiente pregunta, o sea, me encanta. Relación con Turner, con Goya y con los prerrafaelitas. O sea, completamente aleatorio, pero es que es brutal. Bueno, pues muchísimas. O sea, ya sabéis primero que a Turner le han llamado el pintor de la luz, con lo cual pues muchísimas relaciones con estos intereses con los impresionistas. Y sobre todo a los impresionistas les fascinaba Turner, o sea, les fascinaba, lo estudiaban muchísimo, tanto a Turner como a Constable, que también estaban pintando, eran dos pintores ingleses fascinados por pintar también los cambios atmosféricos, etcétera, tanto que incluso rozaron muchísimo la abstracción. Entonces imaginaros, ¿no? Para los impresionistas evidentemente van a ser fuente directa, y a pesar de que el objetivo no era ese, porque los románticos, como fue Turner o Constable, pues estudiaban la naturaleza, pero para estudiar su fuerza sobre el ser humano, ¿no? Ya sabéis, la típica obra romántica que a todos nos viene a la cabeza, pues es un poco eso, ¿no? Siempre la naturaleza por encima del ser humano, y por eso esa presencia de la luz y de los paisajes, que a los impresionistas les fascina, pero son ellos quienes van a estudiar bueno, las composiciones, todo lo que, los métodos que ellos utilizaban para llevarlo a su propio interés y a su propio terreno, que era la luz. Vale, luego me dices con Goya. Es que ya me dirás tú, ¿a qué pintor no ha influido Goya? O sea, es que Goya al final está en todo el arte contemporáneo. Dentro de que esto podría darnos para una tesis doctoral, pues yo creo que la relación más directa entre Goya y los impresionistas es Manet. Es decir, los impresionistas
absorben todo lo que pueden de Manet, y Manet absorbió todo lo que pudo de muchos pintores españoles, y de hecho hizo un viaje a España solo para visitar el Prado, para ver el Greco, Velázquez y Goya, y a pesar de que Velázquez fue el pintor que más le gustó, pues Goya está por supuesto en las obras de Manet, y si no, fijaros en estas mujeres en el balcón, o si no, en la propia Olimpia, que bebe directamente de la maja vestida y desnuda, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese sería como el link más directo. Bueno, y me preguntas también por el grupo de los prerrafaelitas. Entonces, realmente es verdad que los dos van a observar minuciosamente la naturaleza, y esto es algo que les va a unir a estos pintores ingleses con los pintores franceses. Pero fíjate que hay una cosa muy interesante, y es que el impresionismo es un grupo de pintores que se va de la academia precisamente porque creen que el arte del futuro va a ser diferente, ¿no? Por apostar por un arte del futuro que no tiene nada que ver con lo que se está proponiendo desde la academia. Sin embargo, los pintores prerrafaelitas, que eran un grupo de pintores súper jovencitos, ellos no miran hacia el futuro, ellos lo que hacen es volver al pasado. De hecho, el grupo, el nombre prerrafaelita, hace alusión a antes de Rafael, o sea, ellos creen que hay que pintar como antes de Rafael, de manera que, fijaros, este viaje al pasado, que a su vez, pues como siempre, estuvo tan bien realizado que les llegó al futuro, ¿no? Es decir, vieron un arte mucho más moderno, mucho más contemporáneo, pero esta es la diferencia, mirando hacia el pasado, hacia un pasado que estaba antes de Rafael. Entonces, así como los impresionistas les gusta el paisaje, les gusta la naturaleza para buscar esos cambios lumínicos, los prerrafaelitas realmente están interesados en el paisaje, en la naturaleza, para poder expresar sus propias ideas. Realmente yo te diría que el grupo de los prerrafaelitas influye mucho más en los simbolistas que en los impresionistas. Pero bueno, esto es como una cosa personal que te digo. Yo creo que puede ir un poco más por ahí. Y es verdad que también se les ha considerado muchas veces como la primera vanguardia, pero para los prerrafaelitas la copia, la mímesis de la realidad era como esencial. Entonces realmente no se están desligando tanto del arte clásico, del arte que se propone desde la academia, no tenían como esa rebeldía, con lo cual yo creo que no podríamos considerarlos la primera vanguardia. Desde luego es uno de los primeros pasos esenciales, ¿no? de la manera de concebir el arte, de mirarlo con ojos nuevos, de aportar cosas nuevas, mirando a la tradición, pero siempre aportando para el futuro, pero yo no lo veo como la primera vanguardia. Bueno, también una pregunta concreta, ¿sabes? Relación con el contexto histórico, político y la mentalidad. No me refiero a foto, ni a color, ni bote de óleo. Bueno, pues como esto evidentemente daría para 5000 tesis doctorales, pero yo creo que nos viene muy bien para aclarar, yo diría 3 cosas. La primera es que el contexto es Francia a finales del 19. Entonces, lo que hemos dicho antes, primera cuestión, aparición de una nueva clase social, que es la burguesía, que aparece, que se muda del campo a la ciudad y que empieza a tomar nuevos espacios de ocio. Es una clase que quiere copiar a las altas clases, a la aristocracia, a sus cortes, y entonces como ellos compraban arte, pues la burguesía se pone también a interesarse por el arte. De manera que muchas veces pues los vamos a ver en las obras impresionistas, como van a la ópera, al teatro, al hipódromo, a los locales nocturnos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta es la cuestión, una de las cuestiones más importantes. La segunda cosa que yo destacaría de este contexto es la aparición de la crítica de arte. Yo creo que es un momento muy importante, este momento de los impresionistas, que lo atendamos con el nacimiento de la crítica de arte. Ya sabéis que el Salón de París se abre en el siglo XVIII al público, se hace democrático, cualquiera puede entrar, no solo la gente del salón oficial, y entonces esta nueva burguesía accede a estos salones. Ya sabéis lo bueno de lo democrático de la cultura, que puede acceder todo el mundo, pero también su parte mala, y es que la mayoría de estas personas no están instruidas, no están preparadas para ver esas imágenes, con lo cual aquí apareció rápidamente un problema, ¿no? Acudía mucha gente, pero no lo entendían. ¿Qué es lo que hace el periódico? Inventar una figura, que es el crítico de arte, que se dedica a ir a estas exposiciones y explicar al público lo que va a ver y cómo lo tiene que ver. Soy un poco friki de este tema porque mi tesis doctoral pues versa sobre la crítica de arte. Entonces, si os interesa este tema, pues me lo dejáis en los comentarios y haremos un vídeo sobre esto. Es un momento muy interesante y entender que aparece en este momento, ¿no? Vale, y luego la tercera cuestión que yo haría saber es la aparición de los nuevos medios de transporte y medios de comunicación, como por ejemplo el ferrocarril.
Entonces esto es importante porque va a empezar a aparecer en las obras, si no fijaros en esta obra de Manet o incluso en esta obra de Monet, que aquí toma más importancia, ¿no? Porque el primero al final no deja de ser un estudio de figuras y de hecho, bueno, siempre aparece la misma modelo de Manet, es la modelo de la Olimpia, es la modelo del desayuno, pero es una composición de figuras al fin y al cabo de estudio. Aparece el tema del ferrocarril de fondo, porque ya sabéis que Manet lo que hacía era coger temas clásicos y aterrizarlos en el presente, en ese París de finales del 19, como nos mira esa persona que está cuidando a esa niña, como avisándonos de que le hemos interrumpido la lectura. Pero después tenemos Monet, un impresionista de pura cepa, que lo que hacía era ir directamente, él no pintaba en los estudios, ir directamente a las estaciones de ferrocarril, en este caso a la estación de San Lázaro, un punto muy importante de comunicación de París, y pintar la llegada del tren, cuando llegaba el tren y llenaba todo el hangar de vapor, ¿no? Entonces esto a él le fascinaba. Y es muy importante entender que en este momento aparecen estos medios de transporte, pero más importante todavía que aparezcan en las obras es que estos medios de transporte permiten viajar mucho más rápido a los artistas, con lo cual las influencias empiezan a venir de manera mucho más rápida. Es, por ejemplo, el momento en el que el arte occidental se abre al arte oriental, cuando llegan todas esas estampas japonesas que envolvían los jabones, que venían arrugados para rellenar paquetes. Es la primera vez que el comercio, por ejemplo, de Japón se abre a Europa y empiezan a llegar ese tipo de estampas, ¿no? Como os digo, rellenando paquetes. Y a los impresionistas les van a fascinar, o sea, la estampa japonesa es algo que fascina a Manet. Aquí lo veis en un retrato que le hace a un crítico de arte, cómo aparece ahí esa estampa japonesa y todas las influencias del arte oriental, pero también es una fuente básica para Van Gogh. De hecho, Van Gogh se dedicaba a comprarlas y a venderlas en París para ganar algo de dinero entre los artistas, ¿no? Así que el hecho de que aparezcan nuevos medios de comunicación y de transporte es muy importante porque cambia la temática de las obras, pero sobre todo porque introduce estas influencias de manera mucho más rápida en el arte. Y si no, por ejemplo, también veréis cómo Picasso coge un montón de influencias del arte africano, ¿no? Ahí tenéis sus señoritas de Aviñón. Entonces esta posibilidad de viajar y de ver, pues evidentemente aquí nos valdría cualquier artista como ejemplo. Pues esto es lo realmente importante de esos nuevos medios de transporte. Bueno, y por aquí me hacen una pregunta súper difícil que voy a intentar explicar lo que pueda. ¿Crees que los impresionistas hubiesen utilizado la cámara de cine si hubiese existido mientras ellos estaban en activo? Pues claro, esto es un ejercicio de imaginación, ¿no? Yo no tengo ni idea, a lo mejor Monet hubiera alucinado. Pero fíjate que te voy a decir que creo que no. ¿Por qué? Porque ya existía la fotografía y no se interesaron por este medio. O sea, en ese momento ellos entienden que la fotografía es otro lenguaje, lo están experimentando. Ya sabéis que al principio se cree que la fotografía es una mera copia de la realidad, luego ya se entiende como un arte más y como pura expresión del fotógrafo, no una persona que hace clic, sino que es una persona que también se expresa a través de la fotografía. Pero, y de hecho ya sabéis que la primera exposición de los impresionistas se hace en el taller de un fotógrafo, así que había plena conexión con este medio, pero sin embargo no tomaron una cámara de fotos para hacer sus obras, ¿no? Así que entiendo que si no se interesaron por la fotografía, creo que tampoco lo hubieran hecho por el cine. No lo sé, o sea, realmente esto es pura invención, pero siento que ellos tenían como un profundo amor por el medio que estaban utilizando, que era la pintura. Y es algo que se puede percibir cuando uno lee, pues por ejemplo, las cartas de Manet o algunos escritos de Monet, cómo ellos aman, adoran la pintura y toda la tradición que trae la pintura, ¿no? Bueno, os recomiendo en concreto un libro sobre Manet muy chiquitito, que es la influencia de la pintura española en Manet, donde aparecen algunas cartas de estos viajes que él hace al Museo del Prado. Y es que es espectacular, ¿no? O sea, seguramente estuvieron interesados en la fotografía como nuevo medio y ya veis que la conexión era directa, por ejemplo, con Nadar, pero yo creo que tenían muy claro cuál era su medio y en qué medio podían aportar, que era la pintura. Vale, chicos, pues yo creo que hasta aquí podríamos dar por terminada la sesión de preguntas y respuestas.
Se han quedado algunas sin responder, lo siento muchísimo, creo que algunas no estaban tan relacionadas con el impresionismo, me las guardo, por si acaso no vaya a ser que en otro vídeo de preguntas y respuestas podamos responderlas o utilizarlas. Algunas he intentado agruparlas, si se repetían pues ya se han respondido. Y sobre todo me encantaría saber qué os ha parecido este formato, que es una cosa nueva que hago en el canal, relacionada con el vídeo y interactuando con vosotros en Instagram para poder responder cosas que os interesan y que así pues todos aprendamos, ¿no? Entonces me encantaría saber qué os ha parecido, que me lo digáis en comentarios. Si te gustaría participar en otros vídeos de preguntas y respuestas, pues ya sabes que en Instagram estoy como Atelier el arte por el arte. Y nada, que espero que os haya gustado muchísimo y hasta el próximo vídeo.